Bien, y la primera pregunta es personal, cuando en Israel ya son las 14 horas y 30 minutos. Señor Matías Sacal, ¿usted terminó ya su máster en Relaciones Internacionales en la Universidad Hebrea? Hola, hola Miguel. Último año, último año. Último año, es decir, le queda este añito y ya habrá terminado esta etapa de sus estudios, pero usted, bueno, lleva muchos años mirando el mundo. A ver, ¿por dónde arrancamos hoy? Vamos a arrancar por lo que marca la agenda, Matías, el triunfo tan contundente de Donald Trump y lo que esto significa también en Israel. ¿Qué dirías? Bueno, particularmente el triunfo de Trump fue recibido con mucha alegría por los israelíes y por Israel, más que nada por este gobierno, también el de Benjamín Netanyahu. Algo interesante es también, por lo menos las encuestas que leía hoy a la mañana, es que el 77% de los judíos estadounidenses siguen votando por el Partido Demócrata, lo que implica, digamos, que el voto estadounidense judío es más hacia el ala demócrata, mientras que en Israel se apoya mucho más a la figura de Trump o a la figura republicana, también no marcando un punto de diferencia entre la posición de la judería norteamericana, de la diáspora judía, con cómo lo ven los israelíes, sobre todo por, bueno, sectores más radicales dentro del Partido Demócrata que no son muy favorables a las políticas de Israel. Interesantemente también esto que estás diciendo, claro, ese 77% fundamentalmente de judíos liberales, no judíos ortodoxos, ¿no? El judaísmo ortodoxo, si de alguna manera se hace una encuesta también, mayoritariamente habría votado por Trump. Esto también marca algo y también marca algo de lo que, bueno, Israel tiene otras realidades, pero también el peso de la ultraortodoxia y la ortodoxia en Israel, más allá también de lo que ha sido Trump y su administración para Israel en su momento. Bien, Netanyahu, que apostó, como alguien diría, como gran jugador que es, a llegar primero el 5 de noviembre y segundo a que Trump fuera electo, y que además en el camino ha hecho movidas de últimos momentos muy fuertes, como es el desplazamiento de Yoav Gallant, el ministro de Defensa. ¿Qué dirías, Mati, de eso, de cómo se posiciona Netanyahu, el gobierno de Netanyahu, frente a este triunfo de Trump y a lo que está aconteciendo en esta guerra? Bueno, particularmente lo que sucedió ayer a la noche, es que Netanyahu decidió finalmente y por segunda vez despedir al ministro de Defensa Yoav Gallant. Y creo que más allá de cualquier tipo de explicación política o análisis coyuntural, me parece interesante analizar qué fue lo que afirmó Gallant ayer al ser despedido. Él dijo que el despido de él se produjo por desacuerdos irreconciliables con Netanyahu en tres temas. El primero que él mencionó es la intención de Netanyahu de proteger a los Haredim, a los ultraortodoxos, para que no vayan al ejército. Y él ahí fue muy claro en esclarecer su posición, que dijo, mi posición es que necesitamos más soldados y que todos tienen que servir. Estamos hablando de que miles de soldados, decenas, cientos de soldados han muerto durante la guerra, se habla de 12.000 heridos. Entonces, la necesidad de soldados es una necesidad muy práctica en Israel. El segundo punto de desacuerdo que afirma Yoav Gallant es el tema de los secuestrados. Él plantea que es primordial liberar a los secuestrados a través de un acuerdo con Hamas, que ese acuerdo es alcanzable, pero que requiere decisiones duras de Israel. Él dijo una frase muy fuerte que es que no habrá expiación por el abandono a los secuestrados, y también afirmó que el ejército va a saber eh, superar esta situación, ocuparse de las cuestiones de seguridad una vez que se llegue a un acuerdo duro con Hamas que implique concesiones duras por parte de Israel. Y por último mencionó la necesidad de una comisión estatal de investigación, que es algo a lo cual Netanyahu se opone, y ya han pasado casi 396 días de guerra, y creo que
Si uno analiza estas tres posturas de Yoav Gallant, es claramente lo que la oposición le viene exigiendo a Netanyahu. Bien, lo que la oposición le viene exigiendo a Netanyahu en este largo año, pero Netanyahu parece, bueno, estar en su propia melodía y el hombre baila de acuerdo a lo que entiende le viene bien y en ese sentido parecería que la oposición grita, pero no causa efectos tampoco en lo que hace a su coalición de gobierno. ¿Cómo ves ese frágil equilibrio de lo que Netanyahu tiene que maniobrar? Bueno, Netanyahu es un experto en maniobras políticas, no casualidad también el hecho de que haya hecho efectivo el despido de Yoav Gallant el mismo día de las elecciones en Estados Unidos. Yoav Gallant es conocido tanto en Israel y en Estados Unidos como el hombre de contacto, el punto de contacto de Estados Unidos dentro del gabinete de guerra israelí, y el hecho de su despido la asunción de Israel Katz, quien hasta ahora era ministro de Relaciones Exteriores, que pasa a ser ministro de Defensa, bueno, establece otro tipo de canales de comunicación con Estados Unidos. Yo creo que también lo que me parece interesante es analizar cada uno de estos puntos, ¿no? Que menciona Gallant. Sobre la cuestión de los Haredim es una cuestión crítica que ahora está explotando en la cara de todos los israelíes, porque si a lo largo de los años la concepción de Israel era que el ejército podía ser chico, un ejército inteligente, bueno, el 7 de octubre demostró la necesidad de un ejército grande, la necesidad de botas en el barro, por decirlo así, en las fronteras, y se necesitan más soldados, y esto es algo que no es una posición política, sino que es un consenso de todo el aparato de seguridad israelí, que hacen falta soldados. Sí, digamos que Lo que incluso, Matías, si esta guerra, y esperemos se dé en algún momento, bueno, finalmente se llegue a un momento nuevo, lo voy a decir así, una jutna nueva, un armisticio. En realidad, digamos, está por un lado el tema del desgaste de aquellos que están hace ya más de un año, los heridos, lo que has mencionado, la necesidad de soldados en terreno, pero por otro lado está de alguna manera en discusión la identidad del Estado, lo que es también, bueno, la responsabilidad de todos de participar de lo que es, bueno, la carga de entrega social, porque nadie le está pidiendo a un ultraortodoxo que no quiera ir como soldado de combate de una de las unidades de élite, pero bueno, también en la cocina se necesita gente, digo, y soldados, y en tantos otros lugares. Y hay ahí un tema muy profundo que habla también de esta división en Israel entre la ultraortodoxia y el mundo secular. Creo que va más allá incluso del ejército y es una discusión identitaria muy fuerte y que no se está logrando resolver si es que el gobierno no, bueno, pone la carga exactamente igualitaria para todos, ¿no? Sin duda, coincido con vos en este análisis, y creo que hay dos procesos en esto que mencionás vos que se dan en simultáneo, ¿no? Uno es que los laicos en Israel ya no sienten que los Haredim sean sus hermanos. Uf. Digamos, hay un proceso que se dio, digamos, el 6 de octubre, Israel estaba muy dividido en torno a la reforma judicial, Uh-huh. pero lo que sucedió es que de repente los que estaban totalmente en contra de la reforma se encontraron luchando codo a codo con los que estaban a favor de la reforma. Por, por ponerlo en términos Uh-huh. de grupos, digamos, el laico de Tel Aviv se encontró luchando codo a codo con el pro reforma, pro gobierno, que quizás vivía maleado mismo en otros sectores de Israel. Uh-huh. Hay un proceso que los Haredim no pasaron, que es encontrarse en el ejército, porque ellos no participan de ese encuentro. Entonces, en ese sentido, gran parte de la sociedad israelí siente que, bueno, si no comparten la carga, entonces podemos seguir hablando de un destino en común. Y muchos de los laicos, por ejemplo, se sienten más cómodos incluso con árabes o con los drusos, que son quienes sirven en el ejército. Uh-huh. Pero por otro lado, también hay que decir que hay, digamos, hasta un instinto biológico. Creo que cuando alguien viene a atacar a tu familia, tu instinto principal es salir a defenderla.
Y hay muchos ortodoxos que lo que yo entiendo es que no sienten que tienen que defender porque quienes están al lado no serían su familia. Un Entonces, tema eso es preocupante, esa polarización. complejísimo, dolorosísimo y que hace, como de alguna manera estamos planteando, a la identidad de Israel y su futuro, un tema que tiene que ser resuelto y otra vez, muy delicado. Finalmente, el ambiente, Matías, porque pasan los días, la guerra continúa, los secuestrados están ahí, las negociaciones no avanzan en realidad. ¿Qué dirías? Mira, el ambiente, por lo menos lo que se sienta acá, es, por un lado, angustia, porque estamos hablando de la guerra más larga en la historia de Israel, con cientos de heridos, bueno, la tragedia del 7 de octubre que todavía no ha sanado, estamos hablando de un país en trauma. Y por otro lado, una mezcla de furia y enojo con un gobierno que vuelve a priorizar consideraciones políticas que nada tienen que ver con la seguridad nacional del Estado de Israel. Digamos, echar a un a un ministro de Defensa eh, en medio de una guerra en 7 frentes y en la víspera de un ataque iraní, que digamos, me parece como poco no prudente, y gran parte de la sociedad siente que el esfuerzo que ponen todos los soldados que hay, digamos, tengo amigos soldados que están hace más de 250 días como reservistas en Milwim, y digamos, la política parece que está totalmente desconectada del esfuerzo que la población está haciendo, porque cuando nosotros hablamos de 250 días del ejército, no es solo el soldado que no está en su casa, sino que es toda la dinámica familiar la que se altera, cientos de negocios pequeños y restaurantes que tuvieron que cerrar, la economía de Israel está eh, en una situación muy difícil. Yo estoy seguro que Israel se va a reponer, pero la clase política no demuestra estar a la altura de la situación. Mati, te vamos a seguir convocando porque, claro, la realidad de Israel, Medio Oriente y de este mundo requiere del análisis. Todo cambia minuto a minuto y obviamente el triunfo de Donald Trump le impondrá una nueva realidad al Medio Oriente también. Veremos cuál es esa. Abrazo grande. Abrazo y esperemos volvernos a encontrar con situaciones más alegres para poder también charlar. Amén. Matías Sacar, que está terminando en Israel su maestría en relaciones internacionales, tratando de analizar el momento que se vive.